Por hacer este vídeo, probablemente mañana cuando salga de casa me amenazarán con un destornillador y me robarán la cartera. Antes de analizar el capítulo de One Piece quería subir este otro vídeo rápidamente, pero lo acabaré subiendo tarde o temprano, no os preocupéis, y no creáis que no sé lo arriesgado que es subir un vídeo como este, pero aún así, el otro día me vi el vídeo de Darkrai, de 20 fallos de Hunter x Hunter, y no solo estoy de acuerdo con varios puntos, sino que voy a intentar matizar algunas cosas, y explicar por qué. Para mí, Hunter x Hunter está sobrevalorado, y no digo que la serie sea mala ni nada por el estilo, solo que no es tan buena como se suele decir, y antes de que alguien suelte hate en los comentarios, por favor, antes de escuchad las razones por las que pienso que Hunter x Hunter no es una obra maestra. Primero de todo, una serie sin final no puede ser una obra maestra. Para que sea considerada como tal, habría que analizar la obra en su conjunto, analizar qué tan redonda resultó la historia después de su conclusión y observar cómo se desarrollaron todas las tramas y subtramas y cómo terminaron desembocando en el clímax de la obra. También habría que tener en cuenta si la conclusión final va en sintonía con todo lo narrado durante el desarrollo de la historia, pero desgraciadamente Hunter x Hunter no tiene nada de esto. Los arcos de Yorkshin y el de las hormigas quimera, por ejemplo, a los cuales considero de los mejores de la industria del shonen, con pics altísimos, sí podrían considerarse obras maestras individualmente, pero la serie en su conjunto no, y más teniendo en cuenta el resto de arcos con los que cuenta el manga. Ya ni voy a entrar en el tema de que en el manga de Hunter x Hunter hay demasiado texto y de que Togashi es un vago. La gracia de un manga es alcanzar un equilibrio entre dibujo y diálogo, entre narración y expresividad visual, y evidentemente Hunter x Hunter no consigue eso, sin contar ciertas excepciones. Aún así puedo entenderlo porque Togashi tiene muchos dolores de espalda y no da para más. En ese sentido se puede dejar pasar. Aún así, volviendo con lo de antes, decir que Hunter x Hunter es una obra maestra solo porque tiene los arcos de Yorkshin y las hormigas quimera es como decir que Naruto es una obra maestra por los arcos del país de las olas, los exámenes Chunin, el rescate de Sasuke, el rescate de Gaara, la subyugación de Akatsuki, la promesa del maestro y la venganza y el asalto de Pain, olvidándonos por completo de que existe la cuarta guerra ninja. Y es que Hunter x Hunter, más allá de los dos arcos antes mencionados, posee sagas de una calidad normal, en algunos casos tirando alta, como el arco de la Torre del Cielo en la que se introduce el Nen, pero nada más. Grid Island me parece mejor arco de lo que se suele decir, pero hay que admitir que desentona demasiado con el resto de la obra. A varios personajes les falta profundidad y matices y el sistema de las cartas de Nen, aunque interesante, luego pierde toda importancia. Además no maneja bien el ritmo y en ciertas ocasiones llega a volverse pesado y aburrido. Y ya ni hablemos del arco de las elecciones al presidente, que está llena de guionazos que luego comentaré. Pasando a hablar de otra cuestión polémica, Darkrai comentó en su vídeo que Hunter x Hunter no tiene alma, y a muchos esto les desconcertó y les pareció raro y exagerado, pero ¿sabéis qué? Yo comparto esa opinión, y es que considero que Hunter x Hunter no tiene la misma capacidad de crear sentimiento en el lector ni de lejos que otros shonens de la industria, a excepción de en el arco de las hormigas quimera. Por ejemplo, una cosa muy comentada, en el arco de Yorkshin, Kurapika se quiere vengar del Ryodan porque asesinaron a todo su clan. Sin embargo, en ningún momento nos ponen un solo flashback de cómo ocurrió la masacre, de los lazos que Kurapika cultivó durante su infancia o cómo fue su transformación de un niño inocente a un vengador. Esto dificulta que el lector pueda empatizar con Kurapika o siquiera imaginarse la verdadera gravedad de la situación. En Full Metal, por ejemplo, se dedicó un flashback entero para que pudiésemos entender cómo Scar terminó en el camino de la venganza, para que pudiésemos entenderlo mucho mejor, comprendiendo las razones que lo llevaron a ser lo que es, etc. Y lo mismo pasa con Sasuke en Naruto, cuyo flashback dura prácticamente un tomo y el cual nos ayuda a entender mucho mejor al personaje. De Berserk ya no digamos nada, la Edad Dorada es literalmente un flashback de varios tomos en el que se nos profundiza en el desarrollo de Guts y en el por qué terminó como terminó. Sin embargo, de Kurapika solo nos dicen que perdió a su clan y punto. Esto por supuesto dificulta que el lector pueda conectar con él tan bien como con los otros. Luego el tema de Kite y Gon. Y aquí también opino lo mismo, no me creo que Gon cayera en la desesperación y el odio tan profundamente hasta el punto de dejar de lado su moral y echar por la borda su vida por una persona que, si bien admiraba y respetaba, solo había conocido una tarde durante su infancia y unos pocos días durante el arco de las hormigas. A ver si me explico. Guts, por ejemplo, entró en cólera y fue consumido por el odio tras ver cómo todo lo que le era querido era destruido y humillado en una noche de desesperación. Luffy en One Piece se vino abajo luego de perder a toda su tripulación y a lo único que le quedaba de familia luego de jugarse la vida en una guerra a gran escala. Naruto tuvo su rage luego de que sus dos maestros, casi figuras paternas, fueran asesinados brutalmente, luego de que su hogar fuera destruido y todo eso sumado a que observó cómo una de sus mejores amigas era asesinada ante él, y Scar literalmente perdió su hogar, su familia y su cultura. Sin embargo, Gon solo perdió a Kite, aunque lo respetara y admirara, apenas lo había conocido una tarde en su infancia y por ejemplo su tía Mito es más figura materna para él de lo que ningún otro personaje será jamás en la obra. En conclusión,
Kite no era la persona más importante para Gon, y para mí, aunque también estuviera el hecho de que Gon se sintiese impotente por haber dejado que muriera, no deja de ser exagerado. Ese rage considero que estuvo un poco forzado. Luego, en cuanto al tema del Nen, nada que decir. Yo lo considero el mejor sistema de poder de todos los que he visto hasta ahora, y nada más. Las batallas también son muy buenas, no las mejores de la industria, pero por ahí anda. Luego es importante recalcar que Hunter x Hunter tiene personajes excelentes como Killua, Gon entre muchas comillas, Leorio, King, Netero, Meruem, sus guardias reales, Chrollo, Hisoka, etc. Sin embargo, existen infinidad de personajes secundarios en Hunter planísimos, de los cuales apenas se comenta su pasado, desarrollo o profundidad. Por ejemplo, Hanzo, Pokel, Castro, Kido, Queen, Bisky, Bomber, Gnov, More, los Zodíacos, los examinadores del examen de cazador, los rivales de la Torre del Cielo y un larguísimo etcétera. En Naruto, One Piece o Full Metal Alchemist, por ejemplo, aparte de personajes excelentemente bien trabajados como Kuma, Dragon, Garp, Aokiji, Jiraiya, Kakashi, Pain, Zabuza, Edward, Roy Mustang, King Bradley, Izumi, Alphonse o Riza, también existen personajes secundarios en los cuales se explora bastante. Se les añaden matices y profundidad tales como el Sr. Pink, Genzo, Koza, Inari, Neji, Kimimaro, Darui, el Dr. Nox, Marco, Grid y un largo etcétera. Hunter x Hunter no tiene el detalle de darle trasfondo ni profundidad a personajes secundarios o terciarios, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y respecto al Ryodan, a mí me parece un muy buen grupo de villanos, más que nada por su funcionamiento, el desarrollo que tienen a lo largo de Yorkshin, sus interacciones, los conflictos internos que surgen ante una situación de peligro o su flashback. Pero tampoco me parece el mejor grupo antagónico jamás creado, y más que nada porque no se llega a explorar en profundidad a la mayoría de los integrantes. Literalmente hay personajes del grupo de los que ni siquiera te acuerdas del nombre cuando termina el arco de Yorkshin, como podría ser Bonolenov. Y aunque se haya mostrado el flashback del Ryodan, este sirve más que nada para mostrarnos la evolución de Chrollo, cómo terminó convirtiéndose en antagonista, e incluso también se explora a Ubogin, pero en el mismo flashback no se explora tanto al resto de integrantes de la araña, y varios no tienen apenas diálogos como podría ser el caso de Feitan. Y al final todos terminan compartiendo una misma ideología y un mismo propósito, entre comillas, bajo las órdenes de Chrollo, todo motivado por la muerte de Sarasa. Ya ni hablemos de los integrantes que se unieron después, como Cortopio o Shizuku, de ellos sí que no se sabe nada. Sin embargo, en los Akatsuki, por ejemplo, que aunque suene redundante, es para mí el mejor grupo antagonista del shonen, cada integrante tenía un pasado propio que justificaba su personalidad, se profundizaba en la psicología de cada uno y todos llevaban una filosofía diferente respecto a un aspecto concreto de la vida, se desarrollaban a lo largo de los arcos y sus muertes fueron sublimes en muchos casos. Además, cada uno tenía un carisma propio que lo caracterizaba. Nada más que añadir. Por último, los guionazos. Mucha gente critica a One Piece o a la Cuarta Guerra Ninja de Naruto por tener varios guionazos o fallos argumentales, y tienen razón, pero ¿sabéis qué? Hunter x Hunter no se queda atrás en este aspecto. Primero, en una de las mejores batallas de la serie, Netero vs Meruem, Netero gana al final cuando parecía que no tenía ninguna oportunidad contra su oponente porque resulta que tenía una bomba nuclear instalada en su corazón. Así, por la cara. La función argumental de la rosa está muy bien y todo lo que quieras, pero eso no deja de ser un guionazo, porque de no haber tenido esa bomba por arte de magia, Netero no hubiese ganado ese combate, y teniendo en cuenta la gran importancia que tenía ese combate para el futuro de la serie, esto resta muchos puntos. Luego el hecho de que Gon sucumbiera a la desesperación, abandonase su moral, decidiera sacrificar su vida con tal de vengar a su amigo, que mate a golpes a un ser vivo por primera vez y que le dé igual hasta perder un brazo por puro remordimiento, para que después reviva totalmente feliz como si nada hubiera pasado, echando por la borda todo su desarrollo como personaje, lo dice todo. Bueno, ya ni voy a mencionar a Luca, porque es bien sabido por todos que es un deus ex machina como una casa. Luego, el hecho de que todo el rage de Gon y su desarrollo pierda peso porque resulte que Kite siempre siguió con vida, también resta puntos. Y bueno, como dijo Darkrai, que todo el conflicto interno de Killua al final se resuma en que tenía una aguja clavada en la cabeza, resta puntos al personaje también, a pesar de que siga siendo excelente. Y varios guionazos más que alejan aún más a Hunter de ser una obra maestra. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Sé que me he arriesgado bastante subiendo este vídeo, pero tenía que hacerlo. Poner vuestra opinión en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Chao.